Informe viral. A continuación. Hola 74 Crew, bienvenidos. Si no me conoces, mi nombre es Kelsey. Soy piloto de aviones 747. Mi canal 74 Gear es todo sobre aviación. Quiero agradecerles por enviarme todos estos videos, les agradezco mucho. Si tienes un video que quieras ver en esta serie, la forma más fácil es enviarlo a mi Instagram. Muy bien, empecemos. No sé quién estaría peor en esta situación, el que quiere despegar o el tipo que está siendo atacado por todos lados por el que trata de despegar. Lo único que no golpeó fue en la parte delantera del avión, pero golpeó 3 lados de ese avión. Bueno, nunca antes vi algo así en mi vida. No tengo idea en qué parte del mundo es esto, pero se ve increíble. Y estoy seguro de que si hubieran despegado, hubiera sido un gran video. Algo que cada nuevo piloto experimenta en la escuela de vuelo es que un avión monomotor siempre va a querer alar. Y en muchos casos escucharás a tu instructor decir timón derecho, timón derecho, timón derecho cientos de veces. O si fuera mi instructor de vuelo, tal vez miles de veces. Pero el avión siempre quiere alar hacia un lado, que es lo que sucedió en este video. El problema es que tú como nuevo piloto usualmente tiendes a ser delicado con los controles, no quieres ser agresivo. Lo gracioso es que cuando estás volando estos pequeños aviones debes ser agresivo, pero en un avión más grande debes ser amable, como conducir un automóvil deportivo o un camión de 18 ruedas. Si eres agresivo cuando conduces ese gran camión, nunca va a funcionar, debes ser agresivo como cuando conduces un auto deportivo. Los pequeños aviones son como autos deportivos, debes ser agresivo y tienes que tomar un poco más de control cuando estás volando. Si fueras muy agresivo en los controles con un avión grande como un 747, tal vez lo romperías o tendrías otro problema. La falla aquí se compone de 2 partes. Primero, parece que el piloto inicia su rodaje de despegue en medio de la franja de césped, que normalmente es donde quieres despegar, porque te da mayor seguridad en ambos lados para evitar salirse de la pista. Sin embargo, eso no tiene en cuenta que haya otro avión parcialmente en tu pista. Cuando el piloto añade potencia, se puede ver el avión girar a la izquierda y el piloto que hace el despegue no hace lo suficiente para corregirlo. Si el avión no está haciendo lo que necesitas que haga, debes empezar a hacer ajustes para que cambie o hacer algo diferente de lo que está pasando. Esto le sucede a menudo a los pilotos más nuevos. Tratan de analizar toda la información que está llegando y su cerebro es muy lento para asimilarlo. Debido a tantas cosas que pasan, por eso son muy lentos para reaccionar. Un buen análisis que hayas visto o una comparación que hayas visto en películas es un grupo de Marines. Tienes un nuevo Marine, están en una patrulla y luego reciben disparos. Y este nuevo infante de Marine está parado mirando cómo les disparan. Y el experimentado Marine lo agarrará y lo arrojará bajo tierra, pero ¿quién haría eso en la vida real? Pero sucede. Tienes un nuevo Marine, estas balas pasarán zumbando y su cerebro trata de calcular ¿qué está pasando? No entiendo. Es una situación de vida o muerte, pero eres tan nuevo que no puedes procesar todo eso. Las cosas se aceleran tan rápido que pareces tan lento para reaccionar y es lo que pasa con los nuevos pilotos. Y posiblemente es lo que pasó en este video. El piloto golpea al costado del avión, lo que significa que no están despegando en este momento. Pero entonces se congelan mentalmente y proceden a dar vueltas alrededor golpeando el avión en todos los lados. Incluso corta el césped en el proceso. La lección aquí realmente importante es que cuando tu avión no está haciendo lo que necesitas, debes cambiar algo. Tan pronto como el piloto chocó con el otro avión en el costado, ¿pudo quitar la potencia? ¿Habrían cambiado algo? No despegaré chocando contra este avión. No está haciendo lo que quiero, debo cambiar algo. Pero no lo hicieron. Solo se sentaron allí y dejaron que el avión embistiera al otro avión. Hay un dicho de un tipo que fue a la escuela de vuelo, él era un piloto de combate, me dijo, puedes tomar malas decisiones y aprenderás de eso. Pero no aprenderás si no tomas ninguna decisión. Fue lo que sucedió aquí. Tan pronto el piloto chocó contra ese avión, tuvo que tomar una decisión y hacer algo diferente. Obviamente no giraron suficientemente el timón y despegaron en el lugar equivocado. Sin duda, ellos deberían haber estado más hacia un lado. Pero esas decisiones se pueden corregir. Lo que no se puede corregir es tan pronto golpea el avión. No toman ninguna decisión. Debieron disminuir la potencia, pisar los frenos y hacer cosas diferentes, pero no pasó eso.
Esto se parece a Miami y aunque no tuvieron un golpe de motor o de punta de ala, estos pilotos debieron dar la vuelta. Ellos se enfrentan a un viento cruzado desde la derecha, por lo que puedo ver de esta imagen borrosa. En la escuela de vuelo nos enseñan que con un viento cruzado como ese, debemos mantener el ala hacia abajo, en dirección de donde viene el viento, y aterrizar en ese lado del avión primero, aterriza ese neumático primero, luego el otro y la nariz. Eso te lo enseñan en la escuela de vuelo, o al menos eso fue lo que me enseñaron. Mantén el ala abajo, aterriza un neumático y luego el otro. Eso tiene sentido para ese avión, está bien. El problema es que si haces eso en un avión más grande, eso no funcionará así. Ahora, volé varios aviones corporativos antes de comenzar a volar en aerolíneas. Y uno de los primeros vuelos comerciales que hice, creo que fue a Denver, teníamos un viento cruzado fuerte. Tal vez era de 25 nudos o algo así. Y pensé, yo era muy nuevo en esto, estaba con un capitán llamado Shackerman. Pensé que el capitán diría, saldré de aquí porque es un viento cruzado fuerte y no creo que hiciéramos algo por encima de los 10 o 15 nudos al principio. Pensé, él tomará los controles, pero no lo hizo. Dijo, ven aquí a ver si sabes volar. Ahora, en algunos de los aviones que volé, lo que haríamos sería hundir el ala, poner un poco de timón opuesto y así el avión volaría en línea recta y mantendría el ala hacia abajo y no te preocuparías de que el ala suba y salirte del centro de la pista. Pero el avión se inclinará. Eso no es ideal para un avión más grande, pero salió bien y tan pronto como aterrizamos, uno de los asistentes de vuelo se acercó y me dijo, nunca había aterrizado con el avión tan torcido, fue extraño, ¿por qué hizo eso? Le dije, oh sí, hacía un poco de viento, así que trataba de mantenerlo a un lado. Esa fue una de las primeras experiencias que tuve volando un avión en un viento cruzado. Y esa es la maniobra que viste aquí, donde están tratando de mantener esa ala hacia abajo. Pero lo mantuve firme, y ellos iban y venían, solo lo estaba manteniendo estable. Así que el capitán dijo, está bien, bueno, funcionó, pero no convertiría ese hábito en tu memoria muscular. Imagina que esto fuera un 747. Debes agregar un motor extra justo aquí. Lo más probable es que ese motor se hubiera estrellado contra el suelo y tendrías un accidente. Así que poner el ala hacia abajo funciona en algunos casos con algunos aviones. Pero no es algo que quieras tener en tu memoria muscular, porque si tienes aviones más grandes, cada vez funcionará menos como lo que pasó aquí. La aviación es una lección de humildad para el 99% de los pilotos. Siempre te vas a sentir incómodo al no sentir que eres el mejor en lo que haces. Debes seguir aprendiendo y mejorando. Siempre hay diferentes escenarios y hace que volar sea divertido. Hay cosas que cambian, diferentes vientos cruzados, cosas que no has visto o experimentado antes. Así que debes ser humilde. Si crees que eres el mejor en todo, claro, podría serlo. Hay tal vez 1 o 2% de las personas que sobresalen naturalmente, son pilotos increíbles. No soy de esas personas, siempre debo trabajar y comer pastel de la humildad. Así que debes ser consciente que eso pasará cuando avanzas en tu carrera. Va a ser humillante, a veces te sentirás estúpido y debes seguir trabajando en descubrir lo que hiciste bien y tener en cuenta lo que hiciste mal y buscar formas para mejorar y hacer esas cosas mejor. Obtener esa retroalimentación, preguntar a los otros pilotos con los que estás. La mayoría de pilotos no ofrecerán críticas a menos que vayas a la escuela de vuelo, pero si les preguntas qué podría haber hecho mejor, un piloto experimentado te dirá, oye, creo que podrías haber hecho esto. Esto es lo que haría en esta situación. Ellos no te lo dirán a menos que les preguntes, solo tenlo en cuenta. Especialmente cuando eres nuevo en un avión, siempre pregunta porque hay mucho que puedes aprender. Y la gente no siempre te ofrecerá ese consejo. Puedes ver, a medida que los aviones se acercan, estas alas se balancean. Y cuando estás inestable y las alas están moviéndose tanto como lo hacen aquí, no vale la pena aterrizar. Porque podrías dañar gravemente la aeronave o provocar un accidente. Lo más inteligente habría sido simplemente dar una vuelta e intentarlo otra vez. Pudo haber sido cortante del viento o otra cosa, pero debieron dar la vuelta, en mi opinión, e intentarlo de nuevo. Al final del día deseas que la seguridad sea tu prioridad. Si haces una vuelta no te vas a meter en problemas si golpeas un ala o dañas un motor y revisan todo y ven el ángulo de ese avión independientemente de este video, pueden revisar y extraer la información y ver lo que estabas haciendo. Verán lo que hacías con los controles, como ir a la izquierda, derecha, cerca al suelo. Y ellos sabrán quién le estaba haciendo eso a la aeronave. Y no quieres problemas, das una vuelta y dices, no teníamos estabilidad, regresamos y aterrizamos. Y nunca estarás en problemas.
Estuvo cerca. El viejo Manchester. ¿Notas cómo cuando el avión entró los pilotos mantuvieron las alas niveladas a pesar de que estaban en un viento cruzado? A eso me refería en el video anterior. ¿Ves cómo están niveladas las alas? Hubo una mala gestión de la potencia lo que causó que esto pasara. Solo quiero mostrarte un mejor ejemplo en comparación con el video anterior de cómo mantener esas alas niveladas en lugar de balancearse de un lado a otro con viento cruzado. Y la razón de dar la vuelta fue por una mala gestión de la potencia. O mantuvieron la potencia mucho tiempo mientras llegaban a tierra o llegaron muy rápido. Es una de las dos. Mira cómo justo cuando están a punto de aterrizar, el avión vuelve a subir. Si estás entrando muy rápido y hacen un pequeño flare, el avión realmente se hinchará. Si eso es por el viento, porque tenían mucho viento o dejaron la potencia demasiado tiempo, eso no importa. Técnicamente debemos aterrizar en el primer tercio de la pista, apuntando a estas barras que están a 1000 pies de la pista. Son tus marcadores para aterrizar. Y nos obligan a aterrizar en el primer tercio de la pista. Estos pilotos absolutamente tomaron la decisión correcta. Te lo mostraré. Este es el plano del aeropuerto de Manchester donde intentaron aterrizar. Trataron de aterrizar en algún lugar de esta sección aquí. Ahora, mira aquí en el gráfico. Verás, tenemos kilo 3, kilo 4 y kilo 5. Mira dónde están con relación con la pista. Cuando veas de nuevo este video, verás realmente qué tan lejos estaban de la pista. Si ves nuevamente las señales allí, verás lo lejos que ellos estaban en la pista. La cantidad de tiempo que iban a tener que parar se estaba haciendo cada vez más corta. Es solo una pista de aterrizaje de 10.000 pies. No es una larga distancia, pero no cuando se habla de aviones de este tamaño. El piloto que volaba hizo un muy buen trabajo aquí. Tomaron la decisión de dar una vuelta que era lo más seguro. Sé que como pasajero cuando das una vuelta te sientes nervioso e incómodo, pero realmente debería ser todo lo contrario. Porque si tú, como pasajero, estás en medio de una vuelta y dices, oh Dios mío, ¿qué pasa? Lo que deberías pensar es, estos pilotos están tomando la decisión más segura para volver a tierra. No, estos pilotos estropearon algo, hay algún problema o algo así. Lo que deberías pensar es, estos pilotos eligieron la decisión más segura, que es dar una vuelta, volver y aterrizar de nuevo. Y eso es lo que sucedió. Sé que algunos pilotos sienten que dar una vuelta es como un fracaso, pero no es un fracaso. Lo que habría sido un fracaso en esta situación es si este A380 hubiera aterrizado en la pista y luego pisaban los frenos, sería muy incómodo para los pasajeros y tal vez no se hubieran detenido a tiempo. Así que si estás en el pasto o en el barro o lo que sea que esté al final de la pista, tendrías un gran problema. Eso sí sería un fracaso. Pero al dar la vuelta, nadie se meterá en problemas. La mala gestión de la potencia, todos los pilotos lo han hecho. Yo también. Eso sucede. Dar la vuelta, sin duda, fue la elección correcta. Así que este piloto está tomando una decisión buena y segura para las personas en el avión. Y al final del día estarás aterrizando de manera segura. Y eso es lo más importante. Y luego, la otra cosa que quiero que noten aquí es mientras despegan, y lo he dicho muchas veces diferentes, pero fíjate, justo cuando termina el video, ojalá tuviera el resto de este video, pero justo cuando termina el video ven que en realidad comienzan a guardar el tren. Eso es genial. Hicieron lo que debían hacer y realmente tomaron la decisión correcta. Aunque estos pilotos flotaron, mantuvieron sus alas niveladas, dieron una vuelta y subieron el tren. Lo hicieron muy bien. Se están quemando. No puedo hacer que se muevan. Algunas personas me enviaron este video y me preguntaron, ¿estaban los frenos puestos o qué sucedió? Lo que pasa es que cuando ese remolque engancha, cuando se engancha y lo empuja, están hablando con nosotros y dirán, suelta los frenos. En algunos aviones hay una luz roja en el tren que le permite a ese tipo saber que los frenos han sido liberados. Si los pilotos hubieran tenido el freno de estacionamiento, no creo que este avión se hubiera movido. Parece que con la humedad que hay en la rampa y estas líneas pintadas aquí, se están deslizando cuando intentan hacer retroceder el avión. Como piloto, he estado rodando antes y he pasado sobre estas líneas pintadas cuando el avión es ligero y el suelo está mojado. El avión se deslizará mientras ruedas sobre esto. Y no parece que tiene suficiente tracción o impulso para que el avión retroceda. Obviamente no querrás ir muy rápido. Esa es una muy buena perspectiva de cuán pesados son estos remolcadores. Si te gustó este video, te van a encantar estos dos de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba.